Entonces voy a presentar a Diego, quien es pues actual estudiante. Él está en cotutela, él es estudiante de la Universidad de Toulouse de estudios hispánicos e hispanoamericanos, y está en cotutela con nosotros en estudios artísticos. Tiene como directora allá a la profesora Monet Martínez y aquí está con el profesor Álvaro Hernández. Es magíster en estudios americanos de la Universidad de Toulouse. Eh, mm, Diego pone algo maravilloso para nuestro equipo, porque Diego trae la escritura. Además es una persona maravillosa, Ángela. Es una persona muy generosa, oradora. Digamos que es un motor poderoso en nuestro grupo. Actor de compañía Les Anachroniques actualmente. Eh, Trabaja la narrativa, eh, la investigación creador, la investigación creación, y su tesis está basada en estudios de la condición de la comunidad LGTBIQ+. Diego, su tesis es propiamente tesis Transmigrar. Entonces él va a trabajar haciendo un taller de escritura dramática aquí en Bogotá con una comunidad LGTBIQ+, que ojalá cuando Diego haga ese proceso pudiéramos, ojalá, Ángela, que tú nos visitaras y nos acompañaras en ese momento. Hay muchas más cosas para decir de Diego, pero por abreviar, entonces, Diego, bienvenido. Y pues aquí está el diálogo con la maestra para que le cuentes a ella, converses sobre tu proyecto. Fíjate que tú acabas de inaugurar un modo de hacer esta sesión, diálogo con la maestra, entonces creo que es lo mejor, porque ahí vamos de una vez preguntando, conversando, vas presentando tu proyecto. Muchísimas gracias, maestra, por la presentación. Me voy a permitir entonces compartir pantalla antes de empezar. Ya, un momento. Ujú. Muy bien. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Ya. Perfecto. Listo. Ok, entonces, bueno, esta es una presentación de mi proyecto de tesis doctoral. Es un proyecto que, dado que estoy en mi segundo año de doctorado aquí en Toulouse y en mi primer semestre de doctorado en la Universidad Distrital, pues es un proyecto que está en construcción y que va a ir seguramente cambiando a medida que aumentemos la discusión, la conversación y las indagaciones que son propias de los procesos de investigación. Antes, pues antes de empezar como tal en lo voy a empezar con hablando de dónde surge este proyecto y en qué contexto se enmarca. Entonces, tal y como ya lo dijo la maestra Sonia, este proyecto se enmarca en un proyecto llamado Transmigrar, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea. Su hipótesis de trabajo consiste principalmente en transformar la migración por las artes, ver cómo las artes, y sobre todo las artes vivas, es decir, la performance, las artes escénicas, el clown, el teatro, pueden ayudar a disminuir la vulnerabilidad de las personas migrantes. Este es un proyecto que, como tal, lo pueden ver. Es un proyecto muy ambicioso que lleva 5 años, que tiene planificados 5 años de trabajo, en el cual nos encontramos ya a la mitad del proyecto, y tiene aproximadamente 13 socios, aproximadamente no, tiene 13 socios de 4 países distintos: Colombia, Francia, Dinamarca y España. Entre los cuales uno de los socios muy importantes es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, en este proyecto se busca, a través del dispositivo del taller artístico, ver cómo se pueden dar precisamente estas transformaciones en una comunidad específica con condición migrante. Y así es como mi tesis, digamos que en el marco de mi propia identidad como migrante viviendo en Francia, dentro de mi misma identidad como migrante, yo entro a este proceso de Transmigrar y a descubrir lo que es la investigación-creación,
sobre todo a atraerme muchísimo por este tipo de investigación que me permite combinar tanto la creación artística como la investigación. Y es algo que ya venía trabajando desde mi tesina de maestría con la escritura creativa precisamente, en donde realicé un trabajo sobre una micronovela sobre el ser homosexual en Colombia, cómo se construye una identidad homosexual en Colombia, y lo hice a partir de la escritura creativa. Así que, habiendo dado este pequeño preámbulo de lo que es el proyecto Transmigrar, em, pues me permito plantear algo que hice aquí como una pequeña fórmula metodológica y conceptual de lo que planeo que sea mi tesis doctoral. Una tesis doctoral, como toda investigación, pues tiene variables, una serie de variables que determinan finalmente el camino que tomará esa investigación. Así que como pilar central de mi tesis, dado que se enmarca en un proyecto que trata sobre la migración, pues uno de los pilares principales será la migración y sobre todo la migración LGBTIQ+. Esto atendiendo también a mi propio ser migrante y mi propio ser LGBT. Porque, tal y como lo pueden ver, en esta parte de abajo se encuentran más o menos la parte teórica, que será la tesis, y la parte de arriba será más o menos la parte metodológica de lo que planeo hacer. Entre esta parte metodológica se encuentra la autoetnografía, que como metodología es algo que nos permite tomar la experiencia personal, y era algo que yo quería hacer, que hice de hecho desde mi tesis de maestría, y que quería continuar, de tomar lo que es mi experiencia personal como persona migrante y como persona LGBT para entender una experiencia de una comunidad en particular, en específico. En este caso, la comunidad LGBT migrante. Así que, como es evidentemente una investigación, creación, se pretende hacer una creación artística que, tal y como lo decía la maestra Sonia, será la escritura creativa y una escritura dramatúrgica, y el taller Transmigrar, del que hablaré un poco más a detalle un poco más adelante, pero es un taller que pretende observar si efectivamente este dispositivo permite transformar en alguna medida la población de Bogotá. Así que bueno, a Diego, partir es de que esto es como a el... rato, Sí, sí, perdóname, maestra. no sé si soy yo Tranquilo. o eres tú, es que a rato Ujú. se pone como, como que Sí, se va. tiembla, ¿cierto? Se va la señal a ratos, entonces no sé Ok. si es mejor cerrar las imágenes, La cámara, ok. la cámara, sí, para que Listo. tú tengas la Muy fuerza bien. de la presentación y volvemos a abrir cuando tú ya termines, ¿sí? No sé, a mí me Ok. ha pasado que te oigo como borroso. Dale, perfecto. Entonces voy a... ya apagué la cámara, a ver si eso funciona mejor. Y continuamos. Mm, listo. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Todo se oye bien. Entonces, perfecto. Entonces, este es andamiaje, digamos que teórico y metodológico que pretendo emplazar en mi tesis doctoral. Sin embargo, hay una X que está ahí ondulando todavía, que no sé exactamente cómo enmarcar y que tiene diferentes posibilidades. Entonces, como sé que ya el pilar central será la migración LGBT, pues eso tendrá que estar complementado con otra temática que, dependiendo de cuál sea, pues le dará una configuración distinta a la tesis. Entonces aquí podemos ver, digamos que tres hilos conductores muy diferentes entre sí, pero que me permitirán, mm, digamos que, ver cómo puedo construir mi tesis. En ese sentido, entonces,
he estado indagando, haciendo indagaciones primero sobre la relación que se hace con el cuerpo, específicamente con un cuerpo queer migrante, y tomando la teoría de la antropología del cuerpo de Silvestre y el disciplinamiento del cuerpo. Esto en la medida en que em, tomo como concepto y como objeto de estudio, aunque no me gusta ese término de objeto, pero como comunidad de estudio más bien una población LGBT que se desliga completamente de lo que es... de lo que entra dentro de los parámetros heteropatriarcales de una sociedad como la nuestra, o bueno, como la nuestra y como la que se ve en general. Entonces, este cuerpo migrante que se ve obligado eh, a ¿cómo decirlo? Este cuerpo migrante que se ve obligado a entrar dentro de una lógica disciplinaria, dentro de una lógica que lo obliga a hacer algo que no es, que lo obliga a cumplir con una serie de expectativas y sobre todo que en el caso de la migración, que lo obliga a esconder. Puede ser paradójico, en algunos casos que lo obliga a esconder quién es y en otros casos que lo obliga a exaltar quién es, porque, me explico, dentro del caso de la migración, muchas comunidades migrantes y sobre todo las personas migrantes LGBT Me fue la eran voz. precisamente por una violencia contra orientaciones sexuales. ¿Se escucha bien? ¿Hay algún problema? ¿No? Ok, Sí, sí, Repite no se eso escuchó la último. última parte. ok, gracias. Em, Gracias. Entonces, la, mm, lo que estaba intentando decir es que este cuerpo, estos cuerpos queer, en la medida en que migran para escapar de de la violencia heteropatriarcal y de las violencias que son sometidas, a las que son sometidas, perdón, se ven obligadas muchas veces a buscar ocultar quiénes son en aras de entrar en una sociedad eh, que los acoja, por así decirlo, en unos casos. Sobre todo cuando llegan a sociedades en donde se encuentra una clara sociedad machista, clasista, racista, heteropatriarcal y se ven obligados a sufrir violencias interseccionales. Ahí hay una ocultación, hay un disciplinamiento de ese cuerpo al que están sometidos. En otros casos, hay una exaltación de esa identidad LGBT en cuanto a que si una persona decide pedir asilo, por ejemplo en Canadá o ha pasado en Europa, y debe demostrar que esa persona está siendo violentada y está siendo perseguida por ser LGBT. Es decir, que es obligada a entrar en dinámicas de probar su identidad, su orientación sexual o su identidad de género, cuando la orientación sexual y la identidad de género es algo fluctuante y es algo que no puede normativizarse y eso entra dentro de una lógica también de disciplinamiento, bien sea para ocultarse, bien sea para obtener un estatus a través de un estatus de refugiado, de asilado, a través de esta identidad. Por otra parte, he estado observando un hilo conductor muy claro sobre la identidad, porque me interesa revisar este concepto de identidad de lo que es primero la identidad narrativa, porque trabajo efectivamente con la escritura creativa, con la dramaturgia. Entonces, ver este concepto de identidad narrativa de Paul Ricoeur, en donde se desglosa esta identidad, este yo, este sí mismo del que habla Paul Ricoeur, y entra dentro de la narrativa, dentro de los relatos y el concepto del relato que se encuentra aquí también en el relato, bien sea textual corporal, pero el relato en donde se crea una identidad eh, como personaje, mejor dicho, una identidad como personaje que entra o más bien, que podemos definir
podemos ayudar a definir nuestra propia identidad del sí mismo a través de esa identidad narrativa y de esa identidad de lo que escribimos nosotros. Por eso se puede hablar de una construcción o de una deconstrucción de la identidad migrante, porque digamos que al momento de migrar muchas veces muchas personas se han enfrentado a la disyuntiva de procesos de desarraigo o de procesos de una pérdida de la identidad, de un cuestionamiento fuerte de la identidad del yo y de dónde me siento identificado y dónde me siento bien o no. Y en este caso había un tema de, en esa construcción de la identidad que a veces que nos vemos obligados a hacer, que los migrantes se ven obligados a hacer o que las personas en general se ven obligadas a hacer, es una identidad que puede encontrarse performada, es decir, que es una identidad que dentro de las múltiples facetas de la identidad que tenemos, porque tenemos identidades polifacéticas, partes de esa identidad se performa, porque, como le decía anteriormente, en momentos de migración en donde nos vemos obligados a o bien a ocultar o bien a exaltar nuestro yo, nuestro ser LGBT, nuestro ser queer, estamos performando algo para cierta situación, bien sea para para entrar en una sociedad o en una familia o en un lugar, o bien sea para entrar dentro de unos parámetros que nos requiere un Estado, como en el caso de los solicitantes de asilo. Y entonces, esto entra también con otro concepto que he encontrado de Kenneth Gagen, habla del yo saturado. Y el yo saturado habla precisamente de todas estas facetas de la identidad, que yo hablo de una identidad policéfala, en donde performamos precisamente cada uno de estos puntos de identidad, en donde yo está como persona, pero también estoy yo como padre, como hermano, como amigo, como persona LGBT, como estudiante, y en cada uno de ellos performo una forma distinta, pese a que no dejo de ser yo al momento de interpretar todas estas facetas que me componen a mí mismo. Seguramente esta parte está muy, muy caótica, porque efectivamente está caótica en mi cabeza, por lo mismo que es una tesis. En diferentes escenarios eh, se forma esa identidad que, pese a ser permanente, pese a ser unos diferentes componentes de mi identidad, no dejo de ser yo mismo en estos diversos componentes. Entonces, igual, es algo que se nota un poco caótico, pero porque precisamente está caótico en mi cabeza y es algo que tendré que escoger en algún momento una línea para ir a lo largo de toda mi tesis. Ahora, aquí hablo un poco por qué hacer esta tesis y por qué hablar de migración LGBT. Este es un mapa, como lo pueden ver aquí en la pantalla, este es un mapa creado por la Liga Internacional de Personas Gays, Lesbianas, Trans e Intersexuales a diciembre de 2020. Y es un mapa que habla sobre la protección institucional de las personas LGBT a lo largo del mundo. Es un mapa muy curioso porque muestra lugares en donde se muestra que hay protección institucional, como por ejemplo Colombia, Brasil, Perú, toda la zona en Latinoamérica, y sin embargo, pese a que estas zonas, por estar así delimitadas, se sobreentendería bajo estos análisis de este mapa que son zonas seguras para la población LGBT. La realidad es que muchas de las migraciones que se han dado en esta zona de Latinoamérica han sido por violencia. Sí, muchas de la migración LGBT que se ha dado en esta zona de Latinoamérica ha sido por violencia. En el caso de Colombia tenemos una migración ligada durante muchos años históricamente al conflicto armado, y tenemos historias y relatos de personas desplazadas LGBT por violencias contra sus cuerpos
heteropatriarcales que atentaban contra su vida y que se vieron obligadas a salir. Y aún así se observa en el mapa que parece haber una protección amplia cuando en realidad no es así. Entonces, por eso quería resaltar un poco este mapa del por qué me considero importante este tema. A nivel teórico, voy a hablar también de la teoría con la maestra Ángela Chavarria, porque ella hablaba de un arte que se opone al mundo creado, de un arte en resistencia. Y considero que un arte queer es, por definición, un arte en resistencia que se opone a a los parámetros que han sido impuestos por una sociedad heteropatriarcal, y que rompe de una vez con unos andamiajes identitarios que hemos construido para nosotros. Porque a pesar de que lo queer está muy ligado con lo LGBT, no es necesariamente igual, no es necesariamente lo mismo, porque lo queer intenta romper mucho más con estos parámetros identitarios de una identidad inamovible y sólida. Lo queer es algo que simplemente es caótico, es movido y es fluctuante. A partir de ahí quiero tratar unos otros autores que por tiempo no creo que lo profundice mucho. Voy a tratar a Paul Preciado, voy a tratar un aspecto de lo que son los estudios migratorios queer, cómo se ha tratado este tema de la migración LGBT que ya les venía hablando, y quiero tratar sobre todo también cómo se ha tratado lo queer en Latinoamérica, porque mi tesis y mi taller Transmigrar serán focalizado sobre Colombia y sobre Bogotá específicamente. Ahora, otra de las herramientas de las que hablaba anteriormente es la autoetnografía. Esta autoetnografía que estoy planeando se sustenta bajo el, el, ¿cómo decirlo? El objeto del diario de campo, el recurso del diario de campo, en donde estoy anotando, colocando cuáles son las sensaciones, emociones y actividades que he tenido a lo largo de todo mi proceso de tesis desde que comencé. Especialmente porque una de las preguntas que me llevan a construir esta autoetnografía es si tomo mi experiencia personal para identificar esta transformación de la migración LGBT, eso me lleva forzosamente a preguntarme el cómo me transformo yo a través del arte, que puede parecer un ejercicio un poco ególatra, pero también, como lo decía la maestra Ángela, nunca tejemos en individual, tejemos en colectivo, que entendiéndome a mí mismo, podré entender mejor lo que le ocurre a otras personas y sobre todo lo que le podría ocurrir, lo que le puede estar ocurriendo a las personas que participarán de mi taller, por ejemplo, o a una experiencia general, sin caer en los peligros de generalizar, que es un peligro que tenemos bastante en la investigación cualitativa. Y pues la autoetnografía es además un ejercicio de escritura creativa complementario a todo el proceso de ver esta identidad policéfala desde mi yo homosexual, queer, desde mi yo académico, mi yo artista, mi yo migrante y todos los otros yo, todas las otras cabezas que pueden llegar a surgir y que pueden ser interesantes para este análisis. Finalmente, em, voy a hablar un poco, voy a indagar un poco en lo que planeo hacer el próximo año en Bogotá, que es el taller Transmigrar de Escrituras Dramáticas y Teatrales. Es un taller que está planificado para realizarse durante el segundo semestre del 2024 en Bogotá, Colombia, con precisamente población LGBTIQ migrante y que está coordinado entre mis dos universidades en la que estoy haciendo mis estudios doctorales, la Universidad de Toulouse Jean Jaurès y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La idea de este taller es hacer brindar un espacio para llevar a cabo procesos de escritura individual y de colectiva a partir del relato, a partir de la ficción, no, a partir de relatos y No, se te corta, planeamos, perdóname, se te corta, sí, te quedan ujú, 5 minutos, o sea, siete sí, sí, minutos, sí, más o menos para que sí, vayas terminando, pero sí, 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 esta es la última.
corta, se te corta. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé, maestra? Si Que podrías quedaste decirme. te estabas preguntando si relatos y si ficción, estabas ahí como en esa Ok, pregunta. sí, dale, perfecto. Entonces, sí, este taller estaba planificado porque es un taller que fue creado y modelado dentro de un trabajo ya realizado en el proyecto Transmigrar en julio del año pasado, en julio de este año, perdón. Y es un taller que ya está realizado, ya está bien armado y tiene como objetivo llevar a cabo procesos de escritura individual y colectiva a partir de relatos ficticios o reales. Es un taller que está planificado para que dure 8 sesiones y está planeado para suscitar la escritura a partir de diversos ámbitos y diversos temas realizar escritura epistolar y en general busca generar una creación colectiva, un texto dramatúrgico, porque precisamente es un taller de escritura dramática y teatral, que busca generar en conjunto entre los participantes del taller un texto dramático. Así que pues aquí me permito terminar. Esto es el pequeño esbozo, quizás muy caótico, de lo que es mi tesis doctoral y muchísimas gracias por darme el espacio para presentar mis avances de tesis. A ti, Diego, por compartir lo que llevas hasta el momento. Muy interesante toda la propuesta y el reto que tienes también. Pues es propiamente una tesis transmigrar, ¿no? Entonces ya creo que todos tomamos apuntes para luego conversar contigo, eh, y las preguntas que correspondan.